En la programación declarativa, el código se centra en expresar el estado final deseado. No se trata de describir paso a paso cómo llegar allí, sino de dejar en claro qué quieres obtener. Por eso se llama declarativo, porque declaras tu intención. Dices lo que quieres lograr y no cómo hacerlo. El segundo principio. Hola, bienvenidos una vez más a este espacio dedicado al conocimiento y el aprendizaje. En los videos anteriores hemos explorado distintos paradigmas de programación: el imperativo, el orientado a objetos, el funcional, cada uno con su manera particular de entender el mundo del código. Y hoy llegamos a uno de los paradigmas más elegantes, más poderosos y podríamos decir más filosóficos: la programación declarativa. Si tuviera que resumirlo en una sola frase, te diría que la programación declarativa es como decirle a la computadora qué quieres que haga, sin tener que explicarle cómo debe hacerlo. Suena casi mágico, ¿verdad? Pero esa aparente simplicidad encierra una forma completamente distinta de pensar. En este video vamos a recorrer juntos su historia, sus principios fundamentales y sus aplicaciones más importantes. También veremos ejemplos narrados paso a paso para que puedas entender con claridad cómo funciona este paradigma y cómo transforma no solo la forma en que escribimos código, sino también la manera en que razonamos y comprendemos los sistemas que nos rodean. Así que prepárate, porque hoy vamos a adentrarnos en un tipo de pensamiento que va más allá de la programación. Entonces, empecemos. ¿Qué es la programación declarativa? Imagina que quieres preparar una simple taza de té. Si fueras un programador imperativo, la explicarías paso a paso. Primero pongo agua en la tetera, luego enciendo la hornalla, espero hasta que hierva, coloco la bolsita de té, vierto el agua caliente, dejo reposar y finalmente sirvo el té. Todo detallado, ¿verdad? Ahora, si fueras un programador declarativo, lo harías de otra manera. Solo dirías: quiero una taza de té. Y listo. El sistema, digamos una tetera inteligente, se encarga de todo el proceso por ti. Esa es justamente la esencia de la programación declarativa. No te enfocas en cómo se hacen las cosas, sino en qué quieres lograr. En lugar de decirle al computador cada paso que debe seguir, simplemente declaras el resultado que esperas y dejas que el lenguaje o el sistema interprete internamente los pasos necesarios para llegar ahí. Un ejemplo clásico de esto lo encontramos en lenguajes como SQL, HTML, Prolog o Haskell, cuando se usa en su forma más pura. Por ejemplo, en SQL puedes escribir: fíjate lo que pasa aquí. No le estás diciendo a la computadora cómo recorrer la base de datos, ni en qué orden leer los registros, ni cómo filtrar la información. Solo declaras tu intención. Dame los nombres y edades de las personas mayores de 30 años, y el sistema se encarga del resto. Eso, precisamente, es lo que define a la programación declarativa. Una manera de pensar y de programar donde la claridad del propósito vale más que el detalle del proceso. Un poco de historia. La programación declarativa tiene raíces muy profundas. Su historia comienza allá por la década de 1950, cuando un brillante matemático llamado Alonzo Church desarrolló el famoso cálculo lambda, una base teórica que más adelante daría origen a la programación funcional. Esa idea, la de expresar qué queremos que ocurra sin detallar cómo lograrlo, se convirtió en el corazón de lo que hoy conocemos como programación declarativa. En el paso del tiempo, en los años 70, aparecieron lenguajes como Prolog. Prolog fue revolucionario porque usaba la lógica formal para resolver problemas complejos, sin necesidad de escribir cada paso de manera explícita. Simplemente declarabas las relaciones y las reglas, y el sistema se encargaba de deducir la solución por sí mismo. Luego, en los años 80, llegó uno de los ejemplos más conocidos del enfoque declarativo, SQL, un lenguaje diseñado para comunicarse con bases de datos. En lugar de decirle al computador cómo buscar, cómo ordenar o cómo recorrer los registros,
Solo le decías qué querías obtener. Por ejemplo, muéstrame todas las personas mayores de 30 años. Y el sistema hacía el resto. Pero la historia no termina ahí. A medida que Internet comenzó a expandirse, apareció HTML. Otro lenguaje declarativo que transformó la manera en que construimos la web. HTML no le dice al navegador cómo dibujar cada píxel, sino que declara la estructura del contenido. Esto es un título, esto es un párrafo, esto es una imagen. Y aunque pueda parecer un enfoque más simple o limitado, lo cierto es que el paradigma declarativo ha influido profundamente en la programación moderna. Hoy lo encontramos en todas partes, en frameworks como React o Angular, y también en herramientas que administran infraestructura, como Terraform, Ansible o Kubernetes. Todas ellas comparten una misma idea poderosa: describir lo que queremos que suceda y dejar que el software se encargue de hacerlo realidad. Porque ese al final es el espíritu del pensamiento declarativo. Menos instrucciones y más intención. Principios fundamentales. Ahora que ya entendemos qué es la programación declarativa y de dónde viene, vamos a profundizar en sus 3 principios esenciales. El primero es enfocarse en el resultado. En la programación declarativa, el código se centra en expresar el estado final deseado. No se trata de describir paso a paso cómo llegar allí, sino de dejar en claro qué quieres obtener. Por eso se llama declarativo, porque declaras tu intención. Dices lo que quieres lograr y no cómo hacerlo. El segundo principio es la abstracción del control. Esto significa que la forma en que el programa alcanza ese resultado está oculta, o mejor dicho, abstraída. En lugar de usar bucles, contadores o pasos intermedios, es el propio sistema el que se encarga de ejecutar todo el proceso. El programador confía en ese mecanismo interno. Solo define el objetivo y el lenguaje hace el resto. Y el tercer principio es evitar el estado mutable. En los lenguajes declarativos se procura reducir los cambios de estado. Es decir, las variables que cambian constantemente su valor. Esto no solo disminuye los errores, sino que también hace el código más claro, más limpio y más predecible. En resumen, la programación declarativa se basa en 3 pilares. Declarar el resultado que quieres, confiar en la abstracción del sistema y mantener la simplicidad evitando los cambios innecesarios. Es una forma distinta de pensar, más cercana a la idea de decirle al computador qué quieres que haga, en lugar de explicarle cómo hacerlo. Ejemplo: imperativo versus declarativo. Vamos a imaginar un caso concreto. Supón que tienes una lista de nombres y quieres obtener solo aquellos que comienzan con la letra A. Si usas un lenguaje imperativo, lo harías paso a paso, más o menos así. Primero, creo una lista vacía. Luego recorro cada nombre de la lista. Si el nombre empieza con la letra A, lo agrego al resultado. Y al final, muestro los nombres encontrados. Aquí estás detallando cómo lograrlo. Los pasos, las condiciones, el recorrido, las acciones, todo. Pero en un lenguaje declarativo, el enfoque cambia completamente. Simplemente dirías, o incluso algo más natural: muéstrame todos los nombres que empiezan con A. Fíjate la diferencia. No hay bucles visibles, ni variables temporales, ni instrucciones paso a paso. Solo expresas lo que quieres, no cómo conseguirlo. Y si lo piensas, ese estilo se parece mucho más a cómo funciona nuestra mente. Eso es lo declarativo. Más humano, más directo, más expresivo. Una manera de pensar donde el foco está en la intención, no en el proceso. Conclusiones. La programación declarativa no es solo una técnica. Es, en realidad, una manera de pensar. Nos invita a confiar más en el sistema, a soltar ese deseo de controlarlo todo y a enfocarnos en lo que realmente importa,
el propósito. De alguna forma, este enfoque también tiene un eco en la vida misma, porque, al igual que en la programación, no siempre podemos controlar cada paso del proceso, pero sí podemos tener clara la dirección hacia donde queremos ir. Cuando escribimos código declarativo, el resultado refleja claridad, simplicidad y elegancia. Nada sobra, nada falta. Y si lo miramos desde una perspectiva más humana, tal vez también nos recuerde algo esencial, que en la vida, al igual que en el código, a veces menos instrucciones significan más intención. Gracias por acompañarme en este viaje por el paradigma declarativo. Espero que hayas disfrutado del recorrido y que ahora veas la programación y quizás también la forma de pensar desde una nueva perspectiva. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Y cuéntame en los comentarios, ¿con qué ejemplo declarativo te sentiste más identificado? ¿Te gustaría que exploremos lenguajes como Prolog o SQL con mayor profundidad? Nos vemos en el próximo episodio, donde hablaremos sobre la programación concurrente y reactiva, cómo los sistemas pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, sin perder el control. Hasta entonces, sigue aprendiendo, sigue explorando. Y recuerda, en la simplicidad también hay sabiduría.